Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tuvo que haber pasado un tiempo considerable para que los de todas partes del mundo fueron enseñados y alimentados por los apóstoles. Pero después tuvieron que volver a sus casas nativas. Y tengo una pregunta. ¿Qué les pasó al vivir otra vez entre las naciones? Piensa también en el eunuco de Etiopía, cuando volvía a África gozándose. Bueno, los apóstoles Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Pasará lo mismo en todos los que vean y oigan la realidad del Evangelio? Sí, estas personas fueron testigos donde quiera que moraban. Probablemente tú igual que yo. Hemos observado que personas verdaderamente nacidas de nuevo no pueden ser silenciados. Sé de dos casos en México. Uno trata de un hombre con quien compartimos el Evangelio una vez, refugiándole en nuestro coche durante una fuerte tormenta. Después volvió a su casa y testificó de lo que había pasado en él. Habló a toda su aldea y empezó a tener reuniones allí. Después fue a 2 aldeas cercanas y de esta manera fundó 3 iglesias. El otro hizo lo mismo. Después de creer el mensaje tras haber leído un folleto sobre el Evangelio que cayó de una avioneta. Pablo da a entender en una carta a los romanos que no los conocía a ellos personalmente, y no hay ninguna prueba de que Pedro hubiera visitado jamás a Roma. Según creo yo, como había judíos romanos escuchando a los apóstoles en Jerusalén, ellos mismos plantaron la iglesia romana. Y en todas partes, donde quiera que vivían, los que experimentaron el Pentecostés formaron iglesias indígenas.
en los propósitos de Dios. Esto fue porque el mandamiento dado originalmente fue que cada judío fuera a Jerusalén observando las fiestas. Todo tenía el fin de que atestiguaran la muerte y resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Muy buenas tardes, amigo oyente. Hemos observado el eterno plan de Dios al ordenar las fiestas anuales con un simbolismo de realidades futuras. Lo hemos visto en mandar a las cabezas de familias judías de todas partes del mundo a asistir 3 veces al año a las fiestas de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. También vimos cómo la profecía dado por el ángel Gabriel a Daniel el año en que el Mesías muriera. Estos eventos combinaron para que la gran multitud de judíos de todo el mundo estuviera en Jerusalén cuando el Espíritu Santo fuera derramado. Ellos moraban en Jerusalén al llegar el día de Pentecostés, y 3,000 creyeron el Evangelio y fueron bautizados el mismo día. Siguieron unidos con los 120 galileos originales que formaron la primera iglesia, continuando en las prácticas cristianas de la comunión entre todos, la oración y las enseñanzas de los apóstoles. De este modo se establecieron en la fe, pero tenían que volver a sus tierras y hogares. Como hemos dicho, el principio que Pedro y Juan compartió con el Sanedrín fue una verdad en cada cristiano. Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo veremos cuando los discípulos fueron esparcidos por Judea y Samaria en capítulo 8. No pudieron dejar de decir lo que habían experimentado, y así que ellos predicaron el Evangelio en Judea y Samaria. Es un principio practicado por los nuevos cristianos al volver a sus tierras. Esto fue el siguiente paso para ellos en el propósito de Dios, y donde quiera compartían el Evangelio con sus familias que no fueron a Jerusalén y con la población de sus ciudades. Di testimonio de lo que he vivido en la obra misionera, que gente recibiendo a Cristo apenas tenían que testificarlo a familiares, amigos y paisanos. Y ahora me viene a mis pensamientos en el momento de un caso en una aldea en la montaña. Una manera de esparcir el Evangelio en aquel entonces fue por tirar folletos evangelísticos de avionetas. Un niño que después conocimos estaba en una clase de la escuela primaria cuando pasó una avioneta. Todos los alumnos vieron los papeles caer al suelo, pero el profesor no les permitía salir a recogerlos. Después de la despedida de la escuela esa tarde, los niños corrieron levantando los papeles, y el niño de que he hablado llevó uno a su padre en la casa.
El padre lo estudió por un gran tiempo y después salió a caminar a otra aldea donde vivía su hermano. Me acuerdo que el niño dijo que su padre, con la luz de una lámpara de petróleo, estudiaba por largo tiempo en la noche. Y después él fue a pie, no sé cuántas horas, a visitar a su hermano para compartir con él lo que había hallado. Lo estudiaron juntos y según las instrucciones del folleto recibieron a Cristo. El padre siguió compartiendo el Evangelio en muchos lugares en todo el territorio, porque el principio sigue viviendo. Que los que oigan y vean no pueden guardar silencio. Además, el niño, madurando, llegó a ser un pastor y evangelista también. Bien, ahora seguimos con el estudio de lo que Lucas nos ha contado del crecimiento del Evangelio en Jerusalén. Empezaremos leyendo los primeros 12 versículos de Hechos, capítulo 3. Escucha la palabra de Dios. Capítulo 3 de Hechos, versículos 1 hasta 12, nos cuenta la sanidad de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocía que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Acabamos de leer las Sagradas Escrituras, la historia de los hechos de los apóstoles, especialmente Pedro y Juan, y la sanidad de un pobre cojo. Dios dijo a Israel por medio de Moisés, antes de su entrada en la tierra prometida, que él iba a escoger un sitio
en el que ellos tenían que adorar. Una vez mostrando el lugar, solamente podrían hacerlo allí. Escucha las palabras de Moisés en Deuteronomio 12. El mandamiento sigue desde versículo 5 hasta 12. Dijo Dios a Israel: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Bueno, sería bueno, y lo recomiendo, leer toda la porción de Deuteronomio 12, 5 hasta 12, para darnos cuenta de lo estricto que era esta regla sobre el lugar de la adoración. El profeta Gad mandó al rey David que edificara un altar dentro de Jerusalén. Perdona, creo que se pronuncia su nombre Gad. G-A-D. Bueno, que David mandó a David que edificara un altar dentro de Jerusalén. En la era donde el ángel del Señor había detenido la plaga que iba destruyendo el pueblo. Pero David pudo saber entonces que este era el sitio que Dios había escogido para que Israel adorara. Vea cómo fue convencido en 1 de Crónicas, capítulo 22, el primer versículo. Muchos años anteriormente, Abraham llevó a Isaac su hijo a ese mismísimo lugar para sacrificarle en obediencia al Señor. Cuando un borrego apareció allí para tomar el lugar de Isaac. Lea la cuenta en Génesis 22, 9 hasta 13. Luego el salmista compuso este poema. Salmo 68, versículo 16. Dice el salmista: ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Está hablando del monte de Sión, donde estaba edificado el templo. Hay otros versículos en la Escritura que confirman que Dios eligió este monte en Jerusalén. En el Nuevo Testamento, la samaritana conocía esta verdad. Ella dijo a Cristo: vosotros decís, como era judío, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esto lo verás en Juan 4, 20. Así que ella estaba informada de esta verdad también. Es fácil ver que tales costumbres, como ir al templo para orar, quedarían muy grabadas en las conciencias de los discípulos. Lo que estoy intentando decir es que el trasfondo del discípulo judío le atraía a su religión del Antiguo Testamento. Pero no será así en la iglesia gentil. Hubo un gran cambio. Sin embargo, en el caso de toda la cristiandad, lo que sí es siempre cierto es que la oración será la actividad central. En Marcos 11, 17,
Jesús enseñaba a sus discípulos diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones gentiles también. La iglesia primitiva dependía del poder y presencia del Espíritu Santo para llevar a cabo los negocios sobrenaturales del cielo. No estaban dependientes de la capacidad y la sabiduría de los hombres, siendo convencidos de esta necesidad. Ellos recurrían diariamente a la oración en el templo. Pero diariamente, creo que la canción escrita por los escritores, los que componían muchas canciones en inglés, muy conocido en el mundo inglés, Bill y Gloria Gaither, describe la necesidad que tenían los discípulos, la misma que tenemos nosotros en el siglo XXI. Ven, Espíritu Santo, se llama esta canción. Ven, Espíritu Santo, te necesito. Ven, dulce Espíritu, te pido. Ven en tu fuerza y poder. Ven en tu manera especial. Ven como sabiduría para niños. Ven como vista nueva para los ciegos. Ven como la fuerza en mi debilidad. Lléname alma, cuerpo y mente. Ven como un descanso para los cansados. Ven como un bálsamo para el alma. Ven como rocío en mi sequedad. Lléname con gozo eterno. Ven como manantial en el desierto. Ven al alma marchita, Señor, que tu poder dulce y sanador me toque y me haga completo. Preciosas palabras. Observa el resultado de tal principio de la oración en la siguiente porción del capítulo 3. Sus amigos o familiares traían al inválido al templo desde su niñez hasta el día que nos presenta en capítulo 3, cuando tenía ya más que 40 años. Le traían al lugar en el que probablemente la gente sentía una responsabilidad religiosa de ayudar a los necesitados, a la puerta del templo. Allí estaba, día tras día, recibiendo limosna. Dios tiene una mejor manera de llevar a cabo su voluntad en la vida de las personas, más que pedir limosnas. Este hombre ya estaba atento a Pedro y a Juan, pero con un motivo imperfecto. Este hombre, dentro del ámbito de la benignidad y las posibilidades humanas, confiaba. Su confianza siempre tenía que ver con la buena voluntad de la humanidad. Fijó los ojos en Pedro y Juan, pensando en ayuda monetaria. Y la Escritura dice, cuando vio a Pedro y a Juan, les rogaba que le diesen limosna. Pedro le manda que los vea, pero que los vea de una manera que le traerá un mejor resultado. Algo que jamás, ni en sus mejores pensamientos, hubiera imaginado que fuera posible.
Pero ese día, y hasta las 3 de la tarde, no tenía ni idea de lo que estaba delante para él. Pero esta manera, la manera de Dios, fue poderosa y le transformó para el resto de su vida. En el tiempo de los evangelios, Jesús ya enseñó a sus discípulos a hacer lo imposible. Por ejemplo, cuando les mandó alimentar a miles que vinieron a él en un lugar desierto, él dijo: dadles vosotros de comer. Puede leer la historia en 3 evangelios diferentes. En verdad, también en el 4 de Juan, pero en Mateo 14, 16, en Marcos 6, 37 y en Lucas 9, 13. Cuenta esta historia. Es cuando les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos tenían 5 pequeños panes y 2 peces. Pedro aprendió bien la lección de dar, a pesar de las imposibilidades humanas durante su discipulado. Y ahora se estaba formando algo milagroso para el paralítico, algo que transformaría su vida. Pedro primeramente confesó su falta de posibilidades materiales. Dijo: no tengo plata ni oro. La iglesia primitiva no suplía, en primer lugar, las necesidades humanas por medio de recursos naturales. El doctor Lucas, el escritor, observa las actividades sobrenaturales de los apóstoles y las reporta en el libro de los Hechos. Ya he dicho que Lucas nunca entró ayudando al equipo de Jesús con sus conocimientos médicos. Esto no fue la manera en la primera iglesia. Los discípulos no tenían cómo alimentar a la multitud en aquel día. Y Pedro no tenía recursos materiales para ayudar a este pobre hombre inválido. Llevar los pocos panes y peces en su día a Jesús, verle cómo los bendecía y después dárselos a la multitud, le valió a Pedro de experiencia, haciéndole saber que Jesús también podría hacer algo para este paralítico. Lo que tengo te doy, dijo Pedro. Y lo que Pedro tenía era la persona todo suficiente de Jesucristo de Nazaret, habitando en él. Era vida divino en el corazón de un ser humano. Jesús dijo que esta verdad hará que el mundo crea. Y en el siguiente capítulo nos hablará que 5,000 personas llegaron a creer. El texto no aclara si esto fue el número total de creyentes, incrementado grandemente después desde la manifestación en Pentecostés, o si fue el resultado de este milagro. Puede ser que solamente fue este milagro y el que añadió a 5,000 personas a la iglesia. Observa de nuevo el tratamiento dado a Jesús por el apóstol. Jesús de Nazaret, el Mesías, el ungido, había venido
inesperadamente a Nazaret de Galilea. Este hecho fue un tropiezo para el pueblo judío, un tropiezo que no podían superar. Desde el territorio despreciado de Galilea y desde la aldea insignificante de Nazaret, la fama de Jesús se esparció sobre todo Israel. Durante siglos, los judíos le esperaban. El Mesías fervientemente había sido profetizado por Moisés en el Pentateuco y por los profetas en todo el Antiguo Testamento. Él fue la esperanza de Israel, el príncipe de paz, el conquistador. Sin embargo, en Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No, Señor, le crucificaron. No cambió la verdad inalterable de que Jesús de Nazaret era el remedio celestial para cada necesidad terrenal. Cuando el cojo miró a Pedro y a Juan, estaba fijándose en hombres en quienes habitaba Jesús de Nazaret. Ellos no se representaban a sí mismos, ni a ningún movimiento religioso, sino que vinieron de Galilea a Jerusalén para representar a una sola persona y declarar allí su nombre, Jesús de Nazaret. Un principio bíblico nos enseña que el nombre de una persona identifica su carácter. Así fue bíblicamente. Venir en el nombre de Jesús quería decir que esa persona representaba sus atributos y todo lo que Él es. El nombre de Jesús. Su nombre es poderoso y misericordioso sobre cualquier otro nombre que jamás ha sido nombrado sobre la tierra. Por eso, con plena fe en su nombre, Pedro le ordenó, levántate y anda. Cada ser terrenal y celestial tiene que inclinarse sumiso bajo este nombre. Pedro quiso ayudar al hombre a desafiar la incredulidad que naturalmente todo el hombre poseía y a la vez impulsarle a creer. Así, tomando el cojo de la mano, le ayudó a levantarse. La imposibilidad dio lugar a la omnipotencia. Y en ese momento, el poder espiritual fue desatado desde el cielo, proveyendo fuerza a huesos y músculos incapacitados. El hombre cojo desde antes de nacer, porque dice todavía en el seno de su madre, según el griego original, fue sanado en aquel instante. No es sorprendente que el doctor Lucas pusiera todo su conocimiento médico a un lado al ver la habilidad infinita de Jesús de Nazaret. Pedro y Juan dejaron sus barcos para siempre, para poder ser sus pescadores de hombres. Pronto veremos cómo Saulo de Tarso abandonó su religión y su carrera
respondiendo a la luz que brillaba más que el sol de mediodía. ¿Qué reacción demandaría este acto de amor y poder en este pobre cojo? En el versículo 8, el paralítico al principio luchaba para enderezarse y dar el primer paso, pero de repente se puso en pie y saltó. Algo pasó también dentro del hombre. No solamente a sus músculos, no solamente a sus huesos, no solamente a lo físico, sino algo espiritual dentro de este hombre. Porque él estaba acostumbrado a estar fuera del templo, a la puerta del templo, esperando recibir algo que supliera sus necesidades temporales. Sin embargo, ahora se había convertido en un adorador. Acompañaba a los apóstoles al templo, no simplemente yendo a su lado, sino caminando, saltando y alabando a Dios. Quizás Pedro y Juan también saltaban y alababan a Dios, pero la Escritura no nos revela su respuesta al milagro. El milagro no fue solamente físico, sino que trajo la salvación a su alma. No puedo pensar que alguien criticara su reacción en aquel momento. Y no creo que el oyente le culpe por un emocionalismo excesivo. No, Señor, su reacción está totalmente justificada por la obra física que cambió su vida y por la obra espiritual en su interior. Si la realidad de recibir vida eterna es una realidad en el alma, me parece que cualquier reacción menor no sería aceptable. Quizás hayas visto el vídeo de todo un pueblo nativo saltando y lanzando a otros al aire por el gozo que les produjo escuchar acerca de una salvación gratuita y eterna. Lo que no puedo aceptar es que un predicador anuncie tales noticias sin ninguna pasión. Eso sí no entiendo. ¿Puede ser que el mensaje no sea una realidad para él? No sé. ¿Será que sus emociones han sido endurecidas por una teología mental que no ha llegado al corazón? O tal vez no sé. Pero este hombre tuvo un testimonio inmediato del poder de Jesús de Nazaret, que la gente que le rodeaba pudo observar. La gloria del Evangelio había llegado al centro de la ciudad de Jerusalén y sus ciudadanos la vieron delante de sus ojos. Habían observado el hombre de más de 40 años en su impotencia y algunos lo habían visto desde su niñez quizás. Desde el primer día que se había puesto a mendigar en la puerta del templo. Mira lo que dice. Le reconocí en el pueblo, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
ahora eran testigos de un gozo inefable que su Mesías rechazado podía traer a un ser humano sin esperanza. La manifestación del verdadero evangelio en aquel día, hoy y para siempre, produce un asombro como ninguna otra cosa en este mundo. Pienso que es legítimo decir que, como dice el siguiente versículo, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, que esta declaración, estando el asido de Pedro y de Juan, estaba asido del Cristo negro. En la misma manera que las mujeres se asieron a los pies de Jesús después de la resurrección. El hombre oyó a Pedro decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y creyó en él. No fue así con el pueblo, que estaba observando el milagro. La gente miraba dos simples seres humanos galileos, ¿se acuerdan? Y se maravillaban porque no reconocían la vida asombrosa y divina del Cristo resucitado en ellos. La gente necesitaba saber la instrucción verdadera de lo que Jesús habló a su Padre. Escucha, Juan 17:23. ¿Cuánto me refiero a este versículo? Juan 17:23. Dijo Jesús al Padre, yo en ellos. ¿Quiénes? Los discípulos. Y esto incluía no solamente los que andaba con él en ese momento, sino 3 versículos anteriores, 17:20, él dijo, no solamente oro por estos, sino por todos los que han de creer por las palabras de ellos. Estaba orando por nosotros, hermano. Cristo oraba por nosotros en esa oración. Los que habían de creer por la palabra de los apóstoles, que lo hemos hecho todos nosotros los cristianos. Y entonces esta palabra que Jesús está hablando al Padre incluye a nosotros. Yo en ellos. Los cristianos donde quiera y cuando sea que existan. Yo en ellos. Y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Unidad en Dios. Padre y Hijo. ¿Para qué? Escucha, ¿para qué ahora? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cristo está en nosotros y el Padre está en Cristo para que el mundo alrededor de nosotros pueda conocer que el Padre envió a Cristo a morir en la cruz. Y además, el versículo sigue, que los has amado a ellos. ¿Quién incluye? Los que están con Jesús ese día, y llega hasta el siglo XXI esta oración. Que los cristianos del siglo XXI sepan que has amado a ellos como también a mí me has amado. Con el mismo amor que el Padre amó a su Hijo unigénito, nos ha amado a nosotros. Este es un amor eterno.
Este es un amor que distintamente proviene de Dios antes de la creación del mundo. No es un amor humano, es el amor divino que existió entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad. Este es el amor que hemos llegado a tener en nosotros. Y este mismo amor es lo que nosotros debemos manifestar. No el amor humano, el amor de Dios. Así que no fue la capacidad ni la santidad de los vasos empleados de Dios en sus propósitos, sino, como Pedro les dijo, solo Jesucristo es digno de la gloria por esta sanidad. Maravillosa historia hemos contado. Espero, señores, amigos cristianos, que ha sido una bendición para ti otra vez escuchar esta historia del poder de Dios y desear en nuestro corazón. Mira, hermano mío, tú y yo tenemos que confesar que no estamos y no hemos llegado al nivel de espiritualidad que Pedro y Juan tenía en aquel entonces. Hay que admitir la verdad. Pero no quiere decir que no está a nuestro alcance, porque está. Y lo que yo quiero hacer, y lo que la Biblia nos anima a hacer, lo que el libro de Hechos nos anima a hacer, es anhelar de todo el corazón que lo que aconteció en ese libro acontezca otra vez en la iglesia en el siglo XXI. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios sobre nosotros. Hemos experimentado unas gotas de agua. Es cierto, cada uno que es cristiano ha sentido caer sobre él unas gotas del agua del Pentecostés. Pero nos hace falta un aguacero, hermanos. Un aguacero en nuestros días. Vamos orando hasta que baje el poder. Proseguimos en el estudio de capítulo 3, desde 13 hasta 26. Aquí encontramos el segundo sermón de Pedro. Hemos hablado de su primer sermón y ahora viene el segundo. Y vamos aprovechando, porque como predicaron los apóstoles, así tenemos que predicar nosotros a la gente no creyente. Requiere los mismos ingredientes nuestros mensajes evangelísticos. Versículo 13. Hechos capítulo 3. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante del Pilato, porque éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así
lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y le envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será arraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y ahí terminamos leyendo estos versículos, y los voy a repetir leyendo en el siguiente programa, porque es la palabra de Dios y queremos basar todo lo que decimos en esta palabra. Lo estamos haciendo y lo haremos en el siguiente programa también. Espero que esté escuchando cuando seguimos adelante con este estudio en el libro de los Hechos, y espero que recibís bendición de parte de ello. Cuando decimos que Dios te bendiga, estamos diciendo que Dios os bendiga con su palabra. Que esta palabra sea una realidad, una autoridad máxima en tu vida. Así te digo, Dios te bendiga, hermano mío, y sea fiel al Señor, sea con anhelos grandes, que veamos en nuestros días un derramamiento nuevo del Espíritu Santo. Bueno, hasta el próximo programa. Estaremos otra vez con vosotros.